Continuamos con La Noche. Muy bien, continuamos en el programa La Noche. Pese a que el presidente Juan Manuel Santos inicia su campaña con un amplio rechazo en las encuestas, hasta ahora ninguno de sus posibles contrincantes lo ha superado en intención de voto. En ese contexto, los eventuales resultados que arroje la negociación de paz que adelanta su gobierno con el grupo terrorista de las FARC tendrán una fuerte incidencia y podrían marcar la diferencia a favor o en contra de sus posibilidades de lograr o no la reelección. Ninguno de los rostros que se enfrentarán al presidente candidato tiene aún posibilidades claras de ganar. Pero ante la frágil favorabilidad de Juan Manuel Santos, las oportunidades, si las saben aprovechar, podrían ser amplias. Yo no voy a dejar que el diablo me tiente a vivir hablando del gobierno de Santos. El caudal electoral que arrastra el popular expresidente Álvaro Uribe Vélez, el más férreo opositor del actual mandatario colombiano, aún no se traduce en una intención de voto contundente a favor del candidato del Uribe Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, aunque en las últimas semanas ha repuntado en las encuestas y es el más opcionado a disputar una segunda vuelta con el presidente Santos. Presidente, seré un buen alumno, nunca lo defraudaré en este recorrido político. El Partido Conservador decidirá hasta enero si sigue con el gobierno, apoya al candidato del uribismo o si lanza a su propio aspirante presidencial. El líder ganadero, José Félix Laforí, renunció esta semana a ser precandidato del partido por considerar que no había garantías. El país ya sabe por quién no vota. El país no vota por Juan Manuel Santos. De momento, la más opcionada para ganar una eventual candidatura del conservatismo es la exministra de Defensa de Uribe, Marta Lucía Ramírez. Pero por supuesto siempre defenderé la política de seguridad democrática del presidente Uribe. La izquierda colombiana llega por su parte con la opción más clara en años de llegar a una segunda vuelta presidencial. La amenaza más fuerte, sus fracturas y divisiones que solo le harían dispersar sus votos. Se necesita un cambio fundamental. Clara López, candidata del Polo Democrático, sostiene fuertes diferencias con el progresismo representado en esta carrera por Antonio Navarro Wolf, exsecretario de gobierno del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Por ahora, los que sentimos al Polo le gusta solo. El exmilitante del grupo guerrillero M19 podría aspirar a la presidencia por Alianza Verde, que elegiría candidato único en una consulta popular en la que también competirían el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa y el actual senador John Sudarsky, ambos de centro. Además, la semana pasada, la Unión Patriótica, que recuperó su personería jurídica gracias a un fallo del Consejo de Estado, sorprendió al anunciar para las presidenciales de 2014 a Aída Abella como abanderada del exterminado partido. César Pachón, líder campesino de Dignidades por Colombia, confirmó que recogerá firmas para competir por la presidencia. Voy con el señor Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa, exembajador de Colombia en los Estados Unidos. Señor Luján, en este momento hay otra gran pregunta que ronda en la opinión y tiene que ver también con los resultados que dan las encuestas para el presidente Juan Manuel Santos. Muchas de ellas no lo favorecen, pese a que hay unos resultados del gobierno. Por ejemplo, en temas como la economía, es indiscutible que la economía del país va muy bien. ¿A qué cree usted que obedece ese abismo que hay muchas veces entre lo que ha hecho el presidente Santos y lo que dicen las encuestas, que finalmente de alguna manera refleja lo que sucederá el próximo 25 de mayo en las elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que las encuestas que se hicieron, por ejemplo, en la mitad de los paros, no reflejan de ninguna manera lo que va a ocurrir de aquí al 25 de mayo. Porque una cosa es un presidente que está maniatado por su condición estrictamente de jefe del Estado y no está ejerciendo el papel de candidato como lo va a empezar a ejercer a partir del próximo lunes. Yo creo que en cierta forma ha tenido una mordaza mientras la oposición ha estado desatada por todo el país sembrando mentiras y engaños y distorsionando las cosas. Entonces hay el primer elemento que explica esa situación. Segundo, si uno mira las encuestas y coge la porción de las personas que manifiestan que sí van a votar, no el conjunto del total de la población, uno encuentra que la situación es muy diferente. Gana ampliamente el presidente Santos. No nos olvidemos que en Colombia tenemos una abstención del orden del 50%. Eso significa que 1 de cada 2 colombianos no va a votar independientemente de quién sea el candidato porque es su actitud y es su preferencia. Entonces yo creo que sacar conclusiones hoy sobre unas encuestas bastante parciales y que además no se han hecho durante una campaña, porque una campaña es un mundo nuevo.
En una campaña sí hay un esfuerzo deliberado de comunicar, de transmitir, de liderar, que a veces le queda muy difícil a quien está en la jefatura del Estado poderlo hacer. Sin duda, se pueden mejorar las comunicaciones, se puede informar mejor, se puede persuadir mejor, y esa es la labor que le corresponde a la campaña del presidente Santos, que valga la pena decir, yo no hago parte de ella, pero creo que esa campaña, además con el respaldo que ya se evidencia de los principales partidos de la Unidad Nacional, esa campaña va a ser muy diferente a lo que estamos viendo en unas encuestas un poco trasnochadas. Señor Antonio Navarro, en esas encuestas trasnochadas a juicio del exministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, la izquierda en Colombia pues aparece bastante fortalecida, pero esa izquierda está dividida en este momento. ¿Es una opción de poder en este momento la izquierda para enfrentar al presidente Juan Manuel Santos? Porque únicamente, digamos que en este análisis lo hemos reducido a la alternativa política que representa el uribismo, pero también están ustedes donde usted es uno de los líderes, digamos, de ese sector político del país. ¿Ustedes son una opción de poder en este momento o van a continuar divididos? Bueno, yo pienso que no podemos hablar solo de izquierda, hay una fracción del centro importante también en esa gente que está esperando una alternativa, que está buscando un camino. Yo prefiero hablar de una alternativa, de un camino distinto al de la tradición y al que representan las dos fuerzas principales de la polarización en este momento. Pero sí, hay una dificultad, hay dispersión y hay que hacer unos esfuerzos grandes por superar esa dispersión. Si vamos a una elección donde los antiguos aliados están divididos, pero nosotros también lo estamos, pues las alternativas y posibilidades son menores, de manera que la prioridad de buscar una unidad de las fuerzas alternativas es una prioridad importante en la que hay que seguir trabajando. Señor Navarro, y a su juicio, esa división, ¿a quién favorece? ¿A la candidatura del expresidente, bueno, la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, quien es apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, o a la candidatura ya del candidato presidente Juan Manuel Santos? Favorece a la imposibilidad del cambio, le porque ustedes favorece apoyan la el proceso continuidad de los anteriores, de manera que yo creo que uno le puede pedir a la realidad que le dé oportunidades. Están divididos Santos y Uribe, hay un presidente que tiene dificultades de comunicación en la opinión pública, hay un modelo de desarrollo con dificultades, la industria y la agricultura andan con problemas cada vez mayores, pero si nosotros no hacemos lo propio, pues todas esas condiciones objetivas no van a poder hacer posible esa alternativa, de manera que yo sigo insistiendo en la necesidad de una confluencia de sectores alternativos en Colombia. Señor Óscar Ortiz, usted que pues, hace parte también de los grandes alfiles del uribismo en Colombia, este sector que también jugará un papel protagónico en las próximas elecciones, ¿cree usted que es suficiente, digamos, la coalición nacional, la maquinaria política, el respaldo que tiene la mayoría de los partidos políticos, el presidente Juan Manuel Santos? ¿Esto es suficiente para que él gane la presidencia el próximo 25 de mayo, su reelección? Si las urnas se depositaran única y exclusivamente en el Capitolio, a una cuadra de la Casa de Nariño, el presidente sería elegido con el 90% de los votos. Pero como aquí decidimos los ciudadanos, seguramente la va a tener muy difícil por la desconfianza. No hay un consenso sobre la candidatura, al contrario, lo que se ha demostrado es que la mayoría de los ciudadanos no quiere votar por Juan Manuel Santos, no quiere votar por la reelección de Juan Manuel Santos ni de sus políticas. Y en este caso no se reelegirían las políticas sencillamente porque las que se anunciaron en campaña no fueron las que se ejecutaron. Entonces, si ahora se anuncian otras banderas distintas a las que se propusieron en el 2010, pues la gente no sabe si efectivamente eso es lo que debe esperar después del 7 de agosto. Entonces, ese consenso en la sociedad no está, ahí es un consenso entre los partidos políticos mayoritarios que están pendientes de usufructuar con la nómina estatal, con los contratos, con la publicidad, con el aparato, con la mermelada, derivar sus ventajas para la reelección de los congresistas que ya están en el Capitolio, pero los ciudadanos están buscando candidato y la mayoría se siente defraudada tanto por
el presidente Santos como por los candidatos del Partido Verde, que dijeron que iban a hacer oposición, que no harían parte del gobierno, y efectivamente están haciendo parte del gobierno. Al año ingresaron y entonces hay una desconfianza enorme sobre las dos alternativas que fueron votadas en la segunda vuelta en el 2010. Tres orillas de opinión distintas. Vamos a una segunda pausa comerciales aquí en el programa La Noche. Hoy analizando desde tres ángulos diferentes este anuncio que da el punto de partida para el comienzo de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo aquí en Colombia. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.